No sé, no tengo ni idea de cómo empezar este vídeo, a pesar de que es la segunda vez que estoy grabándolo, porque los que me seguís en Instagram ya lo sabéis. Si no me sigues, puedes seguirme tanto en Instagram como en TikTok. Perdí 2 vídeos que grabé para YouTube y entonces estoy volviendo a grabarlos ahora. Como habéis visto en el título, voy a contar cómo fue la historia de mi embarazo, si era deseado o no, los primeros síntomas que he tenido, cómo fue la pérdida, cómo lo viví, cómo lo superé, entre comillas, porque creo que esto no se supera, simplemente se convive con ello. Entonces es muy raro tener que volver a hablar sobre este tema, porque en el primer vídeo ya lloré un poquito. No sé si lloraré en este. Si lloro, ya de antemano pido perdón, porque por más que intente ser fuerte, creo que es un tema muy delicado y muy reciente también. Creo que puedo empezar por el principio. Debería de empezar por el principio. Yo creo que la pregunta que más os haréis es si lo esperábamos, si lo estábamos buscando, y la respuesta es sí, era un bebé deseado, pero no esperado en ese momento. Quiero decir, nosotros no buscábamos quedarnos embarazados, bueno, quedarme embarazada, pero tampoco lo evitábamos porque yo no estaba tomando ningún anticonceptivo. La verdad es que solo he tomado durante los primeros 3 meses casada y no he vuelto a tomar nunca más en mi vida, ni pretendo tomarlo nunca más, porque lo pasé muy mal esos 3 meses. Dije, yo no quiero esto, paso. Y entonces decidí no tomar nada. Los 2 primeros años de casados usábamos preservativo y los 3 siguientes lo dejábamos en las manos de Dios, y si venía el baby pues venía, y si no venía pues no venía. Sí que no nos lo esperábamos porque llevábamos 3 años así. Entonces fue algo sorprendente porque justo este año yo estaba pensando en que a lo mejor podría tener como problemas para quedarme embarazada yo, o tal vez Hugo era el que tenía algún problema. Estuve a esto de ir al ginecólogo y mirar si todo estaba bien, si había algún problema, porque no era muy normal que en 3 años no me hubiese quedado embarazada. Pero vino de sorpresa y confirmó que no tenía ningún problema, entre comillas. Bueno, eso me lo tengo que mirar, la verdad. Después de la pérdida, tengo que hacer mi análisis y todo eso. No viene al caso ahora. La cuestión es que tenemos que empezar por el principio. Y el principio son los primeros síntomas que yo tuve de mi primer embarazo. A ver, los primeros síntomas que tuve fueron náuseas y mareos, pero no lo asociaba al embarazo porque yo soy una persona que tiene ansiedad. Entonces, cuando estoy muy ansiosa siempre tengo mareos y siempre tengo náuseas. De hecho, cuando fui al evento, el de UGC Connect, yo estaba con unas náuseas que te cagas, o sea, y súper mareada. De hecho, pensé que podría estar embarazada, pero no lo estoy. Así que ese fue el primer síntoma, náuseas matutinas, que lo asociaba a ansiedad. De hecho, un día salí con mis amigas, creo que fue la semana antes de hacerme o el test o la misma semana de hacerme el test de embarazo, no me acuerdo. Creo que fue la anterior. Yo recuerdo que estaba en el coche con mis amigas y tal, y fui a dar una vuelta así. Me mareé y me entraron unas náuseas que te cagas. Y yo dije, ¿te imaginas que estoy embarazada? Y todos diciendo, ¿será? No sé qué, no sé cuántos. Y yo, ¿qué va? ¿Qué voy a estar yo embarazada? Pues toma, resulta que sí que lo estaba. Pues es que claro, las náuseas también lo asociaba a que no me estaba alimentando bien. De hecho, creo que estaba haciendo 2 comidas al día. Y estaba comiendo súper poco. Y encima cuando comía súper mal. O sea que no estaba dando los nutrientes necesarios para mi cuerpo ni para mi bebé en ese momento, que no sabía que estaba embarazada. Segundo síntoma, los pechos me dolían, pero era algo totalmente normal, como si te fuese a bajar la regla. Pues así lo sentía yo, no era algo exagerado. Y el tercer síntoma, que mentira, miento, me acabo de acordar. ¿Sabéis cuál fue el primer síntoma que yo tuve? Que tampoco asocié al embarazo. Era los labios resecos. Se me secaron los labios, o sea,
¿sabes cuando hace mucho frío y se te resecan los labios que hasta se te parten? Pues así estaba yo en pleno verano con los labios súper secos, me sentía la boca súper seca y es que por más que me pasase la vaselina y todo eso, es que no se iba. Yo digo, qué raro es esto. Pero obviamente nunca lo habría asociado al embarazo, pero ese fue mi primer síntoma de embarazo, que no me acordaba hasta que un tiempo atrás vi a una chica que comentó eso de su primer síntoma de embarazo. Yo dije, no me lo puedo creer. O sea que ese fue mi primer síntoma. Y luego el tema de náuseas y mareos, que creo que todo fue en un paquete. No, mentira. Primero los labios y ya después también pues las náuseas y los mareos. El tercer síntoma, no, el cuarto, ¿no? No sé. Otro síntoma que yo tuve fue pinchazos. Pinchazos en plan cólicos. ¿Sabes cuando te vienen unos cólicos y luego se te van? Pues eso es lo que sentía yo. Una semana antes de que me tuviese que bajar la regla, pues empezaron esos pinchacitos. Yo dije, bueno, pues me tiene que bajar la regla. Entonces empecé a notarlos diferentes. En un momento tenía un pinchacito de un lado y en otro momento tenía un pinchacito de otro lado. Y era súper extraño. Era muy extraño porque no eran cólicos como tal, sino que era muy raro. Era muy extraño, de verdad te lo digo, era muy raro. Y entonces eso fue lo que me hizo dudar, aparte de la falta de regla. Cuando yo me hice mi test de embarazo, estaba con 5 días de retraso. Que no me parecía raro tener 5 días de retraso porque en algunas ocasiones, muy pocas, pero en algunas ocasiones he tenido 5 días de retraso. Es que mi regla es muy irregular. Si no hubiese tenido los cólicos raros que yo tenía, hubiese pensado que era la regla, pero al haber tenido esos cólicos tan extraños y tan diferentes, lo asocié al embarazo. Entonces estuve ahí con ChatGPT. Oye, ChatGPT, me pasa esto, esto. ¿Podría ser embarazo? Y me dijo, podría ser. Y yo me quedé como, ¿qué? Estoy embarazada. Fue muy gracioso, te lo juro, porque era muy extraño. Entonces en la semana de la falta de la regla se intensificó el tema de las náuseas, que fue cuando yo empecé a pensar que estaba preñada, que me habían preñado. El día que me hice el test de embarazo yo me desperté, recuerdo que era mi día libre, era el 15 de julio de 2025, lo digo por años porque no sé cuándo vas a ver este vídeo, que seguramente será en 2025, pero si lo ves más adelante, fue en 2025. 15 de julio de 2025. Fue un miércoles, me desperté con muchísimas náuseas, De hecho, me hice el desayuno, unos huevos revueltos con bacon y el huevo me daba muchísimo asco, no conseguí comerme el huevo, tuve que dejarme el huevo y comerme el bacon, que era más así salado, como más gusto de carne, ¿sabes? Pues me apetecía mucho el bacon. Pero es que me lo comí y seguía teniendo las náuseas. Yo quería haberme hecho el test de embarazo sola, pero no me aguanté de la ansiedad que yo tenía de saber si era o no era embarazo. Yo se lo comenté a Hugo, le dije, amor, estoy dudando muchísimo de si estoy embarazada o no y creo que estoy embarazada, deberíamos de ir a comprar el test. Él se rió de mi cara como siempre. Porque otras veces he jugado con él, he bromeado con eso de te imaginas que estoy embarazada, pero es que esta vez era real y yo lo sentía real, yo lo sentía. O sea, antes de la falta de la regla yo no pensaba que podría estar embarazada, pero después de que empezaron los días de la falta de la regla fue en plan, creo que es real esta vez, creo que es verdad y creo que estoy embarazada. La cuestión también es que una semana antes, el 8 de julio, fue el cumpleaños de mi padre. Mi padre está loco por tener un nieto de mi parte. Es su cumpleaños, de hecho tengo el vídeo grabado. Él decía que su deseo de cumpleaños era
que yo le diese nietos. Y yo le decía, no te rayes porque no va a haber nieto, no te rayes. Ya el año que viene lo pensamos. Y una semana después, su hija está embarazada y su nieto o nieta estaba aquí dentro de mí. El día 15, que fue el día que me hice el test de embarazo, pasó toda la mañana, no fuimos a la farmacia, pero luego de tarde yo seguía encontrándome mal. Y yo dije, vale, yo quiero hacerme el test de embarazo hoy porque yo al día siguiente tenía que trabajar y yo no quería irme a trabajar con la ansiedad que tenía, sabiendo que estaba embarazada y tal, no quería. Porque yo ya sabía que iba a dar positivo, ¿sabes? Cuando lo sientes, pues lo sientes. Y entonces, vale, fuimos a la farmacia, me compré dos tests, los dos de Clear Blue, porque estaba segura de que estaba embarazada, te lo juro. Nunca había estado tan segura. Antes iba a comprarme, que he ido solo 2 o 3 veces a comprarme un test de embarazo. Me compraba de los más baratos y ya está. Pero esta vez es como que estaba segura de que iba a salir positivo. Entonces me compré los de Clear Blue. El que es la rayita solo y luego el de digital. Llegamos a casa, voy a hacerme el test de embarazo con Hugo a mi lado. Yo estaba atacadísima de la ansiedad, pero brutal. Total, que hago pis en el vaso, tal, pongo la prueba de embarazo en el vaso, en el pis. Y pasan, yo qué sé, 5 segundos, creo que lo dejé ahí. Y entonces cuando voy a sacarlo así, yo ya veo que aparece la raya. Y hago así, lo giro. Le miré a Hugo y le dije, ¿cómo es que tiene que estar? ¿Tiene que salir las 2 rayas? Te lo juro, fue tan... fue tan gracioso y tan emocionante, es que estaba súper nerviosa y me dijo, mira, Mileni, tranquila, vamos a esperar a los minutos, cuando yo ya sabía que había dado positivo. Entonces nada, nos sentamos en el sofá y yo empecé a hiperventilar porque yo sabía que era positivo, sabía que estaba embarazada y me estaba ya agobiando un poco. Entonces pasaron los minutos, fuimos al baño otra vez y nos tapamos los ojos, lo enseñamos así a cámara. Y decimos 1, 2, 3, ya. Y lo giramos. Y yo hice... y estaba temblando así un montón. Fue muy gracioso, tío, porque empecé a llorar de la ansiedad que estaba teniendo en ese momento. Y yo le decía, uy, pero es que ¿qué vamos a hacer ahora? No sé qué. Como si tuviese 15 años, ¿sabes? Cuando tengo 25 tacos encima, ¿cómo es posible? Pero es que la primera vez cuando te quedas embarazada es en plan, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque todo va a cambiar, ya no voy a ser solo yo, no. O sea, ¿qué? Tantas cosas que asimilar en un momento, que es que son demasiadas emociones y yo estaba súper ansiosa y lloré demasiado, pero demasiado. Pero fue una experiencia única, o sea, fue tan emocionante porque mi primer bebé, mi primer embarazo, mi primera reacción a un embarazo, todo. Yo quería contárselo a todo el mundo, a todas mis amigas, a mis padres, a tal. Armamos una sorpresa para mis padres para que viniesen aquí. Yo les dije que me encontraba mal, que viniesen a casa a orar por mí porque me encontraba muy mal. Y entonces vinieron. Estaban mis abuelos aquí en España. Eso fue para mí como una respuesta de Dios, en plan, yo siempre le pedí a Dios que en mi primer embarazo pudiese contárselo a mis abuelos en persona. Y fue así, mi primer embarazo se lo conté a mis abuelos en persona, a pesar de que terminó en pérdida, pero fue muy deseado y muy esperado, por más que fuese inesperado. Así que a partir del momento en que nos enteramos que estábamos esperando un bebé, fueron demasiadas emociones. Empezamos a hacer muchísimos planes. Nos cambiamos de coche, no nos cambiamos de coche. Nos cambiamos de piso, no nos mudamos, nos quedamos aquí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hay que seguir esto? ¿Qué citas tengo que pedir con la matrona, con la no sé qué, con la no sé cuánto? Era muy, muy intenso todo, tío. Lo viví tan intenso, tan intenso. Pero algo muy gracioso. Yo digo que es muy gracioso porque lo veo gracioso.
Pero yo justamente ese mes yo no estaba bien psicológicamente. Ahora mismo lo asocio también a las hormonas. Creo que estaba muy revolucionada y yo estaba llorando mucho y estaba como muy deprimida y estaba muy cansada. Se me ha olvidado. Pero uno de los síntomas también que tuve fue muchísimo sueño. Hubo un día que yo me pasé el día entero durmiendo, de hecho lo dije por las historias. Me pasé el día entero durmiendo y era un sueño tan reparador que en plan quería seguir durmiendo porque estaba descansando súper. Y al otro día siguiente lo mismo, lo que pasa que tenía cosas que hacer, pero tenía un sueño inmenso. Y tampoco lo asocié a embarazo. Yo pensaba que estaba cansada mentalmente o cansada físicamente y que por eso, pues todo. Pero a lo que iba, lo que me parece gracioso es que yo ese mes, como no estaba bien psicológicamente, yo empecé a dudar de mi capacidad de ser madre y empecé como que a querer olvidarme del sueño de ser madre, porque para mí ser madre siempre ha sido un sueño. Siempre he dicho que me iba a casar a los 20 y que iba a tener a mi primer bebé a los 25. En cierta manera, no es que ha ocurrido, ha ocurrido. He tenido mi primer bebé con 25 años, pero no está ahora mismo con nosotros, pero ha existido. Y he sido madre a los 25. Qué locura, tío. Qué locura, es que Dios cumple a su manera, pero lo cumple. No voy a llorar, no voy a llorar. Yo empecé como no estaba bien aquí mentalmente del coco, yo empecé a decir que no me veía capaz de ser madre, no sentía que estaba preparada para ese momento, no sabía si realmente quería ser madre porque ni siquiera podía conmigo misma, ni siquiera estaba bien psicológicamente. ¿Cómo iba yo a cuidar de un niño? ¿Cómo iba yo a conseguir hacer todas esas cosas? A que alguien dependiera totalmente de mí y tal. No, o sea, empecé a desistir de mi sueño de ser madre. Y entonces Dios llegó y me dijo, no vas a desistir de ser madre, vas a ser madre con algunos matices, pero vas a ser madre y te voy a devolver el sueño de ser madre. Y así fue. Eso nadie me lo dijo, eso lo estoy diciendo yo ahora, ¿vale? En plan, eso fue lo que yo siento ahora, como que Dios... No, cuando yo me enteré que estaba embarazada, yo estaba sintiendo eso también, en plan, como que Dios me había enviado ese hijo para que yo volviese a soñar con ser madre, con formar una familia y con todo lo relacionado a la familia. Tenemos esa parte. Empezamos la parte de cómo empezó la pérdida. Yo estaba trabajando y no sabía que estaba embarazada, entonces yo he cogido muchísimo peso a principio de embarazo, principio, en plan, yo me enteré que estaba embarazada, tenía casi 5 semanas, un mes y una semana. Entonces he estado un mes cargando un montón de peso, no un montón de peso, pero sí, no un peso normal para una persona que está embarazada. No quiero asociar eso con lo que ha pasado, pero es un factor a tener en cuenta de que yo cogía peso porque estaba trabajando y no sabía que estaba embarazada. Todo el mundo me decía que me veía radiante, que el embarazo me estaba sentando súper bien, que yo ya había cambiado mentalmente y es verdad, porque yo sentía que este bebé me iba a cambiar la vida y realmente me ha cambiado muchísimo, pero muchísimo. No de la manera que yo esperaba, pero sí de la manera que yo necesitaba. O sea, de tener náuseas casi todos los días pasé a sentirme súper bien y a no tener ni una sola náusea. Eso para empezar. Los pechos, cuando me enteré que estaba embarazada, me empezaron a doler un montón de esto que no podía ni siquiera tomarme boca abajo porque me dolía muchísimo. Entonces pasé de eso a no sentir ningún dolor en los pechos y a que se me deshincharan un poco. Seguía teniendo los pinchazos, los cólicos, lo cual en el fondo sentía que era muy extraño, pero yo sabía que un aborto espontáneo podría suceder en cualquier momento,
pero no pensaba en eso todo el rato. Sí que es cierto que cada vez que iba al baño miraba el papel para ver que todo estaba bien o si había sangrado por lo menos un poco o lo que sea. Eso siempre lo tenía en cuenta, pero no estaba pensando y no creía que eso iba a pasar. Yo sabía que eso podría pasar, pero no creía que iba a pasar. Entonces tuve mis primeros síntomas del aborto, que fue dejar de tener síntomas de embarazo. Le pregunté a ChatGPT si era normal y me dijo que sí, que podría ser normal el tema de los pechos, que dejan de doler un poquito, de las náuseas, que puede ser que estuviese teniendo un embarazo súper tranquilo y súper guay, y no sé qué, y no sé cuánto. Yo digo, wow, pues entonces genial, estoy teniendo un embarazo súper tranquilo, cosa que pensaba que lo iba a pasar fatal con el tema de las náuseas, porque como siempre he tenido muchas náuseas por el tema de la ansiedad, digo, pues con el embarazo será igual. El día que empezó todo fue el 2 de agosto de 2025, cuando casi iba a cumplir 8 semanas de embarazo, que son 2 meses de embarazo. Yo recuerdo que ese día tenía libre, fue un sábado. Nos fuimos al centro comercial y empecé a mirarme ropas. De hecho, me compré un vestido y un pantalón que no sé si voy a conseguir usarlo algún día. Es esa, que están ahí guardadas las ropas. Se pasó el tiempo de devolver y no sé si algún día las voy a usar. Entonces están ahí guardadas. También estábamos mirando comprar algún zapatito de bebé porque justo el 4 de agosto teníamos cita para la primera ecografía para saber si todo estaba bien, y entonces ahí íbamos a anunciar a las redes sociales que pues estábamos esperando un bebé. El sábado día 2 de agosto fuimos al centro comercial, tal, lo pasamos súper bien, cenamos, no sé qué, no sé cuántos, volvimos a casa y del camino del coche al portal, ay, es que lo recuerdo tan nítidamente. Estábamos volviendo hacia el portal y yo estaba así pasándome la mano en la barriga y diciendo, ay, bebé. O no sé si dije, hijo mío, madre mía, cómo te quiere todo el mundo, cómo eres súper deseado. Yo te quiero un montón y todo el mundo te quiere. Y entonces cuando llegué a casa fui a hacer pis y como siempre me limpié y miré el papel. La única diferencia es que el papel estaba manchado. Había una manchita de sangre. Me volví loca. Le llamé a Hugo, le dije que algo no estaba bien y que tenía mucho miedo y tal. Y él me dijo que estuviese tranquila, que no iba a pasar nada y tal. Y empecé como que otra vez a hiperventilar y a tener ansiedad. Y empecé a llorar mucho. Entonces yo me vine al otro baño de aquí, de la habitación, cerré la puerta y le dije, mira, déjame porque voy a llorar, porque no puedo más, necesito llorar. Y entonces yo me acuerdo que entré en el baño, empecé a llorar mucho, llorar, y puse la mano en mi barriga y yo le rogaba a Dios que por favor estuviese todo bien, que no se llevase a mi bebé, que no conseguiría pasar por todo eso, que por favor, que no, que todo esté bien. Y entonces le llamé a mi madre, oraron por mí también. Uf, qué difícil está haciendo esto. Decidimos no ir al médico porque como había sido súper poquito, decidimos no ir al médico, y si al día siguiente yo me despertaba y seguía igual, entonces sí que íbamos a ir. Vale, entonces nos fuimos a dormir súper tarde yo porque no conseguía dormir y estaba súper ansiosa y con mucho miedo. Sí que recuerdo que yo sentía en el fondo que algo no iba bien y que no estaba bien, porque como había dejado de tener síntomas del embarazo, yo lo empecé a asociar todo a que estaba teniendo un aborto. También me sentí rara porque empecé a tener unos cólicos diferentes a los del principio de embarazo, eran muy raros. Entonces yo ya estaba sin esperanzas, la verdad, no tenía ninguna esperanza de que esto fuese bien. Al día siguiente me despierto y voy al baño, me limpio y otra vez el papel manchado.
Seguía siendo poco, pero seguía manchando. Así que decidimos ir al médico. Yo obviamente llorando un montón y también empecé a tener cólicos un poco más fuertes. No tan fuertes, pero sí un poco más fuertes. Sí que recuerdo que se lo comenté a una amiga. Fue la única amiga a la que le comenté, la verdad. No se lo dije a nadie más porque no me sentía con fuerzas. Sí que recuerdo que le comenté a ella porque ella tuvo una amenaza de aborto, pero no tuvo aborto. Entonces ella sangraba muchísimo más que yo y me dijo que tranquila, que eso no era nada comparado a lo de ella, que podría ser normal, que no me preocupara y tal. Pero yo en el fondo es como que sabía que no, ¿sabes? Que no, que no. Es que lo sentía, igual que sentí cuando que estaba embarazada, pues sentí que ya no lo iba a estar, ¿sabes? Y entonces fuimos al médico y tal. Y yo he visto muchas ecografías en los vídeos de TikTok, de Reels y todo eso. Sabía que en cuanto pusiese el aparato se debería de ver pues un bebé pequeñito, porque al fin y al cabo estaba de casi 8 semanas, casi 2 meses. Entonces algo se tendría que ver. La cuestión es que entramos ahí, el ginecólogo súper majo, eso me tranquilizó mucho, pero en fin, no era momento de estar tranquila, entonces no había manera realmente de quedarme tranquila. Puso el aparato, yo mirando la pantalla, sabiendo lo que debería de esperar ver, pero vi lo que jamás me hubiese imaginado, que fue el saco gestacional, que era así de redondito, y no había embrión dentro del saco gestacional. Ningún indicio de que hubiese algo más ahí dentro. También el saco gestacional estaba más pequeño de lo que se supone de las semanas que yo estaba. Entonces el ginecólogo nos dijo que podría ser dos cosas. O podría ser que yo estuviese de menos semanas de las que yo me imaginaba que podría ser, y por eso no se viese todavía nada, o que fuese una amenaza de aborto por un huevo huero, que es cuando no existe, sí que existe, pero cuando el embrión no se ha desarrollado y pues no se ve en la ecografía. Entonces volvimos a casa, yo lloré muchísimo porque sabía que no estaba bien, sabía que mi bebé no estaba ahí. Es que lo sentía y lo sabía y me dolió muchísimo, pero ya empecé a aceptarlo. Yo recuerdo que volvimos a casa, mi suegra iba a llegar esa noche, no pude ir a por ella, de hecho. Mi madre me ayudó aquí a limpiar la casa porque eso iba a hacer yo ese día, pero como tuvimos que ir al médico y todo eso, no pude limpiar. Pero intenté ayudarles, pero como me dijeron que tenía que tener reposo absoluto porque podría ser una amenaza de aborto, me recetaron también óvulos, que no me los puse porque me los iba a poner de noche antes de dormir, pero no me los puse. Yo recuerdo que mis dolores empezaron a aumentar. Los cólicos que yo tenía empezaron a aumentar a un nivel de que me dolía muchísimo. Muchísimo, a tal punto de que cuando me venía el dolor quería llorar. Pero ese no era el extremo de dolor que yo sentí, porque luego empeoró muchísimo. Pero yo recuerdo que fui a darme una ducha porque me dolía muchísimo. A todo esto yo seguía sangrando cada vez más. Es que no era mucho, pero es que cada vez era más. Entré en el baño, me metí a la ducha y puse la mano en mi barriga y empecé a llorar. Y yo, orando, le dije a Dios que por favor, que si era un aborto, que fuese algo rápido y que yo no quería esperar hasta el lunes, eso era el domingo, hasta el día siguiente de saber si mi bebé estaba ahí o no, porque quería saberlo ya, porque no iba a aguantar esperar tantos días, o sea, tantos días no, pero no iba a aguantar esperar un día más hasta saber si seguía ahí mi bebé o no. La cuestión es que a partir de ahí empecé a tener contracciones. O sea, ese dolor de las contracciones que sienten las embarazadas
O sea, las embarazadas cuando van a parir. Pues eso empecé a sentir yo y confirmo que son horribles. Cada vez eran más fuertes y más constantes, lo cual me parecía muy extraño, muy extraño, porque todavía teníamos un 1% de esperanza de que el bebé siguiese ahí con vida y que fuese solo una amenaza de aborto. Porque la contracción no es como los cólicos, que es tipo el dolor y está ahí seguido. No, es que viene el dolor, sube, llega al extremo y luego empieza a bajar y se para y no tienes nada de dolor. Y luego otra vez, viene, sube y baja. Y así todo el rato. Yo empecé como que a hacer la respiración que hacen las mujeres cuando van a parir, cuando me venía la contracción. Porque era la única manera que yo conseguía como sacar eso que tenía dentro, no sé, en plan el estrés, la ansiedad. Pues respirando cuando venía la contracción para ser más suave, aunque era imposible. Fuimos al médico otra vez porque estaba empeorando y yo seguía sangrando. Entonces cuando fuimos al doctor, era otra vez el mismo ginecólogo, me puso otra vez el aparato, pero esta vez en cuestión de horas, unas 10 horas después, puso el aparato y tal, salió la ecografía. Y si el saco gestacional estaba así en la primera ecografía, pues en la segunda ecografía, 10 horas después, estaba así, aplastado. O sea, todas las contracciones que yo estaba sintiendo, lo que estaba haciendo es aplastar el saco gestacional para ser expulsado. Cuando vi eso dije, ya está, se han acabado todas mis esperanzas y todos mis sueños y todos mis planes, absolutamente todo se ha acabado. O sea, mi sueño de ser madre se ha ido al garete porque ya no voy a ser madre. El sueño de tener a mi bebé aquí en brazos, de acariciarle la cara y todo eso, ya no existe porque no hay bebé. O sea, no hay bebé. No hay bebé. Me dijo el ginecólogo que fuese al día siguiente a mi cita que tenía, que era la primera ecografía que íbamos a tener para ver al bebé, para ver si estaba todo bien, para posiblemente escuchar su corazón sonar y ver cómo estaba, qué tamaño estaba, si estaba todo bien. Pues en esa primera ecografía fuimos, pero para confirmar que era un aborto. Cuando llegué a casa de ese domingo, antes del lunes, obviamente, pero ese domingo llegué a casa, me dieron unos medicamentos para el dolor porque cada vez eran mucho más intensos. Me tomé uno y no me hizo efecto. Entonces yo toda esa madrugada lo pasé horriblemente mal. O sea, lo pasé tan, pero tan mal que no se lo deseo a absolutamente nadie. O sea, a nadie se lo deseo, ni a mi peor enemigo, porque fue un dolor tan intenso y era seguido y una y otra contracción y otra contracción y otra. Es que no terminaba una y pasaban un minuto y ya venía la otra vez. Entonces yo terminé esa madrugada sin fuerzas totalmente, de que no me podía levantar de la cama sola, porque tenía pis. Fui al baño y no me podía levantar. Mi respiración estaba súper lenta del trabajazo que estaba haciendo mi cuerpo. En plan, yo sentía mi útero que hacía, en cada contracción hacía mi útero así, ¿sabes? Como, no sé, como empujando, ¿sabes? Y buah, era horrible, horrible. Y encima cada vez que iba al baño y tenía que hacer pis y veía el papel y veía la sangre, y entonces pensaba, jolines, es que en algún momento va a salir mi bebé por ahí. Fue horrible, tan horrible que tuve que pedirle a Hugo que me duchase porque no aguantaba el dolor, para ver si se calmaba. Y yo lloraba porque había veces que salían unos coágulos y... O sea, fue horrible. Todo lo horrible que te puedes imaginar, pues fue esa noche.
Y entonces después de ducharme, creo que eran las 5 de la madrugada, me tomé otra pastilla, que es así que empezó a hacerme efecto y ya conseguí descansar unas pocas horas porque al día siguiente teníamos que despertarnos pronto para ir al médico. Que fuimos ahí y tal, nos confirmaron que obviamente era un aborto. Y lo más interesante de todo es que el saco seguía así, pero es que ya estaba como más aplastado y encima yendo al conducto de salida. O sea que una vez más Dios respondió mi oración. Yo le pedí que fuese rápido y fue rápido. O sea, todo fue muy intenso porque pasamos de una felicidad súper extrema a una tristeza también muy extrema porque no fue algo fácil, no fue algo fácil de lidiar, pero para nada, o sea, para nada. Tuve que coger la baja, ¿no?, de trabajo porque corría el riesgo de que aumentara la sangre, el sangrado. Entonces tenía que estar en reposo. Y claro, fui ahí al médico a pedir la baja y cuando entro hay una mujer con un bebé. Y yo no me aguanté las lágrimas, tuve que irme al baño a llorar porque recién había tenido la noticia de que yo había perdido a mi bebé. Pues automáticamente yo empecé a odiar a todo el mundo que tenía un bebé. Todas las madres que tenían a su hijo en brazos. Es que no conseguía verlas. O sea, no conseguía verlas, te lo juro, sin pensar en que yo no iba a poder vivir eso que tanto había soñado, que tanto habíamos esperado, ¿sabes? Entonces fue muy difícil lidiar con eso. Es que unas personas tenían lo que yo deseaba y lo que yo estaba perdiendo. Entonces fue horrible. Me pasé 2 semanas sangrando y saliendo coágulos y tal, con dolores. Yo creo que me pasé una semana entera con dolores. O sea que fue peor que haber parido, creo. Porque vale, cuando vas a parir, yo qué sé, estás unas horas, un día o dos o algo así. Pero no, yo estuve como una semana con dolores muy intensos de que no podía hacer nada porque me dolía demasiado. Por más que me tomase los medicamentos, las contracciones estaban ahí. Hubo un sangrado de estos que salió una cosita así de pequeñita, muy pequeñita, diferente a los coágulos y yo quiero creer que era mi bebé. Quiero creer que era mi hijo o mi hija. Quiero creerlo. Y no quiero que nadie me haga cambiar de opinión, sinceramente. Quiero aferrarme a eso y ya está. Quiero hacerlo. Y lo voy a seguir haciendo. Voy a seguir creyendo que vi a mi bebé y era muy pequeñito. Era muy pequeñito, pero muy pequeñito. Y lo peor de todo es que lo tuve que tirar por el váter. Qué sensación horrible, te lo juro. Así que bueno, estuve 3 semanas de baja en el trabajo y decidí volver. Podría haber estado mucho más tiempo, pero para mí creo que era mucho más difícil. Cuanto más tardase en volver a mi realidad, volver a mi trabajo, volver a mi vida, iba a ser mucho más difícil porque iba a doler más. Preferí volver para que todo empezase a volver porque si no, cuanto más tardase me iba a doler más. Así que decidí volver. Y fue también horrible. Porque claro, a todo el mundo que yo le conté que estaba embarazada, yo tenía que contarle que ya no estaba embarazada. Claro, es que el tema de tener que contárselo a todas mis amigas, a todas las personas que queríamos que yo ya no estaba embarazada, es que fue un golpe muy duro. Yo decidí contarlo por Instagram porque hubo personas que yo no pude ni siquiera contarle la buena noticia que me gustaría haber contado, pero no me dio tiempo porque vino antes la pérdida que la buena noticia. Y al volver al trabajo yo no me sentía preparada, pero sentía que era lo necesario en ese momento. Yo lo necesitaba. Es que ni siquiera pensaba que era lo que necesitaba. Simplemente quería pasar.
pasar esta fase y volver a retomar mi vida. Que no sabía cómo lo iba a hacer, pero sabía que tenía que hacerlo. Así que cuando volví al trabajo fue muy duro también porque yo ya tenía muchas ganas de llorar cuando entré ahí. Y dije, no voy a llorar, me lo voy a aguantar, pero es que me iba acercando a la puerta y de hecho estaba con mi cuñada, me iba acercando a la puerta y no, es que se me salieron las lágrimas sin más, o sea, no pude aguantarme y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a decir que no podía, que no me sentía preparada y tal. Entonces me sequé las lágrimas y salí, entonces vi a mis compañeros y volví a llorar. O sea que fue horrible, pero pasó algo muy interesante, muy interesante. Yo conté por Instagram también que tuve un sueño de que era una niña y ese sueño fue precioso. Fue precioso, precioso, precioso. Y le puse un nombre, le llamé Estrella. Porque para mí ahora es una estrella, está en el cielo, entonces para mí es una estrella y la llamé Estrella, porque también sé que no volveré a llamar Estrella a ninguna otra hija que tenga, entonces ese es su nombre, Estrella. En mi primer día del trabajo había muchísima gente, lo cual fue bueno porque no pude distraerme mucho. Entonces, guay. Pero luego, al final del turno, cuando ya estaba terminando de limpiar las mesas, montar las mesas, veo a una niña morenita, con el pelo rizadito. Era preciosa. Era súper bonita y entonces pensé, madre mía, ¿cómo sería mi hija si siguiera aquí conmigo? Iba a nacer el año que viene. ¿Cómo sería su carita? ¿Cómo sería su pelo? ¿Sería rizado igual que el mío? ¿Sería más ondulado? No lo sabemos. Pero empecé a imaginármelo y entonces fue cuando su madre le dijo, ven Estrella. Mira, en ese momento dije, no puede ser. O sea, no puede ser. Es que no puede ser, tío. No puede ser. No puede ser. Es que son tantas coincidencias que tú te quedas, tía. Realmente, qué locura. Pero es que es mucha coincidencia que la niña se llamase igual que el nombre que le puse a mi bebé. Estrella. Se llamaba Estrella, era morena y tenía el pelo rizado. ¿Cómo te quedas? Loca, ¿verdad? Vamos al tema que creo que es más importante en todo este proceso que he pasado, que todavía estoy pasando, porque realmente han pasado 2 meses, casi 3 meses. En el 4 de noviembre hará 3 meses. Cuando pasó todo, yo me sentí muy enfadada con Dios, pero muchísimo, pero a un nivel muy extremo, en plan de decirle, oye, yo creo en ti solo porque he tenido experiencias contigo, porque después de lo que acabo de pasar, no me creo que me hayas hecho esto. O sea, no me creo que sabiendo que después de todo lo que he pasado, necesitabas que yo sufriera una vez más. Y aún peor me lo pones cuando sabes que mi sueño era ser madre. ¿Cómo es posible que me has hecho esto en mi primer embarazo? ¿Cómo es posible que has roto totalmente mi sueño de ser madre? ¿Cómo voy a reaccionar ahora cuando tenga otro embarazo? Voy a quedarme traumatizada porque siempre voy a estar preocupándome de cómo va a ser mi próximo embarazo, en el caso de que haya próximo embarazo, porque tampoco sé cuándo voy a querer volver a ser madre. Entonces me has traumatizado un montón y me has hecho muchísimo daño. Y también le dije, todo esto le dije a Dios, mentira. Todo esto era lo que yo pensaba, pero jamás, de los jamases, me atreví a decírselo directamente a él. Todo esto lo pensaba, lo hablaba con Hugo, lo hablaba con mis amigas, pero nunca lo hablaba directamente con Dios. Pero un día en concreto, después de haber tenido un ataque de pánico en el trabajo y después de hablar con otras personas que también son cristianos y tal,
me animaron a hablar con Dios, cosa que yo no tenía ni una pizca de ganas, sinceramente. Yo ya no aguantaba más porque, jolín, fue horrible. El sentimiento que yo estaba sintiendo es que era de puro rechazo a Dios. O sea, yo no sabía cómo podía acercarme a Él otra vez después de lo que me había hecho, ¿sabes? Entonces yo un día cogí la libreta de oraciones que tengo yo y empecé a escribir y a orar y a decir, mira, hola, no tengo ganas de estar aquí hablando contigo, no entiendo absolutamente nada de lo que has hecho y creo que nunca lo voy a entender. No se supone que tú eres bueno, no se supone que eres amor, entonces ¿por qué has dejado que esto pasara? ¿Por qué estás haciendo esto conmigo? Y empecé a escribir en letra mayúscula porque es que yo quería gritar, gritar. Empecé a escribir que no veía su bondad en todo lo que había pasado, no veía su amor por mí, no conseguía sentirlo. ¿Cómo podría ver algo bueno? ¿Cómo podría sacar algo bueno de todo lo que me estaba pasando después de haber perdido a mi hijo, a mi sueño? Y entonces le pedí que por favor me contestase en ese momento que yo necesitaba necesitaba una respuesta suya. Y entonces decidí coger la Biblia y decir, por favor, habla conmigo, necesito una respuesta tuya porque si no, no sé cómo continuar, esto me duele demasiado y yo sola no consigo. Así que acudo a ti, necesito una respuesta. Y entonces abro la Biblia y doy de cara con este versículo que pone, Isaías 54:10 dice, aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. Dice el Señor que de ti se compadece. Cuando yo leí, dice el Señor que de ti se compadece, sentí un poco de su amor, sentí un poco de su compasión, me volví a sentir abrazada por Dios. O sea, dije, wow, entonces no es que te regocijes viéndome sufrir, es que te compadeces por mí, por más que realmente lo hayas permitido tú, pero te compadeces de mí. Y aún sin entender, yo dije, vale, no lo entiendo, quiero volver a creer en tu amor, quiero volver a acercarme a ti, así que te entrego mi dolor, te entrego mis dudas, no sé cómo confiar en ti, no sé cómo creer que eres bueno otra vez, pero quiero intentarlo otra vez. Y entonces empecé otra vez a acercarme a Dios, a leer más la Biblia, a orar. Desde entonces mis oraciones son muy sinceras. Esto de que si algún día dudo de Él, yo se lo digo, le digo, mira, estoy dudando de lo que estás haciendo y no entiendo nada, pero ayúdame por favor a creer en ti y a creer que todo lo que haces es bueno y es necesario, que es algo que he estado entendiendo estos últimos días, que era totalmente necesario todo lo que pasó. Puede que no lo entiendas, pero yo sí lo he entendido porque yo soy la que lo ha pasado. Sí siento que era necesario y sí, me duele muchísimo decir esto. O sea, de verdad, me duele en el corazón decir que realmente tenía que perder a mi bebé para aprender cosas, para madurar mi fe en Dios. Era necesario, tío. Y me fastidia mucho que Dios tenga la razón, porque no quería que Él tuviese la razón. No quería que realmente todo esto fuera necesario. No quería que todo esto pasara. Todavía sigo pensando en que se podrían haber hecho las cosas diferentes o podrían haber pasado diferente, pero no, porque si no hubiese pasado eso, yo no hubiese aprendido todo lo que he aprendido ahora. Ahora me doy cuenta que yo iba a poner mi felicidad en mi hijo, iba a poner la responsabilidad en mi hijo de yo ser feliz, porque yo decía que ese bebé me había traído la felicidad, que a partir de ahora iba a ser súper feliz, cuando en realidad no tengo que tener mi felicidad en mi hijo, tengo que tener mi felicidad en Dios. Yo iba a hacer de mi hijo
un Dios, ¿sabes? Es como que yo creo que le iba a adorar, ¿sabes? Porque sí, un hijo trae una felicidad extrema cuando es muy deseado, pero yo no podía poner la responsabilidad, o sea, mi felicidad de mi hijo, porque no es responsabilidad de mi hijo. Entonces iba a pecar porque iba a poner a mi hijo como un Dios, y realmente eso no puede ser así, porque la Biblia pone amar a Dios sobre todas las cosas, y yo no iba a amar a Dios por encima de mi hijo. No lo iba a hacer. Hoy en día sí, porque lo he aprendido. He aprendido que Dios tiene que estar en primer lugar. Todo esto no significa que no me duela, porque sí, me sigue doliendo, y hay días que yo todavía me pregunto si realmente no podía seguir aquí mi bebé, por qué he tenido que pasar todo esto, pero confío en Dios. O los días que no confío, le digo que me ayude a confiar en Él y a creer en Él, porque necesito creer en Él. Necesito creer que todo esto ha valido la pena, y realmente creo que todo este sufrimiento ha valido la pena, porque he aprendido que en el dolor es donde una persona aprende, porque tú cuando estás bien no tiendes a aprender algo, pero cuando te duele, cuando estás en medio del dolor, es cuando aprendes a las malas algunas cosas. Así que mi consejito es que no sé qué es lo que estás pasando ahora mismo, pero lo que sí puedo decirte es que todo lo que estás pasando es para llegar a un punto mejor del que estás. Entonces, todo dolor, por más duro que suene, te prometo que me duele en el corazón decírtelo, pero todo dolor es necesario para que aprendas cosas que necesitas para llegar al sitio donde tienes que llegar. Posiblemente vas a pasar por cosas muy duras y no sabes ni un 1% de mi vida, o sea, no sabéis nada de todo lo que he pasado, de lo fuerte que me siento ahora, porque esto es lo único que sabéis de mí, de mi sufrimiento, por decirlo así, porque es algo que me ha pasado directamente a mí. Eso es otra cosa, que nunca me había pasado algo directamente a mí. Entonces yo nunca había sentido este dolor tan intenso, nunca había sentido un dolor que me hiciese avanzar en la vida como he sentido ahora. Las personas que me conocen de cerca me dicen que he cambiado, y es que realmente he cambiado. Pero es que en mis oraciones yo también le digo y le pido a Dios que, vale, me has roto, me has deshecho el barro y vas a hacer otra vez el barro. Pues entonces, por favor, hazme aprender en este dolor para no tener que volver a pasarlo. Realmente me he dado cuenta, o sea, he aprendido que quiero aprender de todas las luchas que tengo, porque no quiero volver a pasar por ellas. Y quiero ser la persona que Dios quiere que yo sea. Quiero ser y quiero llegar a donde Dios quiere llevarme. Entonces me siento mucho más preparada para la vida en general. O sea, para la vida en general, para ser madre, me siento muchísimo más preparada, y siento que me ha durado 5 años en 2 meses. Cosa que si yo siguiese mi vida como estaba, yo no iba a madurar igual que he madurado ahora. Entonces pienso que todo es necesario en esta vida, tanto las cosas buenas como las cosas malas, por más que duela, son necesarias para hacernos crecer. Sin el dolor no hay crecimiento. Tanto es que hay una frase que dice: de los errores se aprende. Cuando tú fallas, tú no estás feliz porque has fallado. Tú estás triste porque te has vuelto a equivocar, te has equivocado. Entonces eso es un dolor. Del dolor se aprende. De los errores se aprende, pues del dolor se aprende. Esa es mi palabra. Este es mi testimonio. Esto es parte de mi historia. Lo voy a llevar para siempre, y siempre me voy a acordar de mi primer bebé, de mi primer embarazo, y de lo fuerte que me ha hecho. Casi todos los días me acuerdo de mi bebé. Muchos días lloro su pérdida. Claro que lo lloro, porque es parte del proceso. Eso me lleva a la próxima pregunta que creo que os haréis, y es: a partir de ahora, si vamos a buscar otro bebé. No quiero centrarme en eso. No quiero centrarme en quiero ya ser madre, volver a ser madre.
No porque no quiero llenar el vacío de mi bebé con eso, quiero llenar el vacío que ha dejado mi bebé con Dios, porque confío que Él lo va a llenar y no quiero otra vez que pase de poner a mis hijos como un Dios cuando no es su lugar de ser Dios, sino de ser hijos. Entonces seguiremos haciendo lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho durante 3 años, y cuando tenga que venir, sé que vendrá cuando Dios quiera. O sea, sé que Él tiene un momento preparado para nosotros, para ser padres, y cuando tenga que venir, vendrá. O sea, no quiero ser una persona que esté enfocada en quiero ser madre, quiero ser madre, quiero ser madre. No, porque no quiero más controlar la situación, porque eso no es mi deber. No es mi deber preocuparme, querer controlar, querer esto ya. No, mi deber es esperar y confiar en Dios. Así que hasta aquí el vídeo de mi historia con mi bebé, con mi primer embarazo y con mi sueño de ser madre, que sigue aquí, gracias a Dios, sigue aquí. Así que mi consejo es que te acerques a Dios, por más que tal vez incluso ni siquiera creas en Dios, pero es que hasta que no lo pruebas no sientes que es real. Así que te invito a que lo pruebes y puedes ser sincera en tus oraciones. Puedes decirle, oye, mira, no creo en ti, pero me gustaría creer en ti. O, por favor, ayúdame a creer en ti, dame una señal o lo que sea de que tú existes. Esas son mis oraciones. Una oración es como hablar con un amigo. Tú hablas con él. Una cosa que también he aprendido es a volcar mis dolores en Dios, o sea, dejar mis dolores en Dios, cosa que yo antes no hacía. Yo ahora sé que si tengo un día mal puedo ir, entrar en mi habitación, sentarme aquí en mi cama, llorar y decirle a Dios que no puedo más, cosa que antes no hacía. Siempre intentaba como que hacer las cosas por mí misma, y yo ya no quiero ser así, porque yo ya no quiero ser una persona que puede con todo. Así que se lo dejo en manos de Dios. Me duele la pierna ya. Pero voy a terminar el vídeo por aquí porque está siendo muy largo. Gracias por escucharme hasta el final. Espero que este mensaje haya llegado a tu corazón. Deseo de verdad que Dios te encuentre, estés donde estés, y puedas sentir un poco de su amor y su bondad a través de mi vida. Porque creo que de eso se trata. De que a través de mis luchas y mis victorias se pueda ver reflejada la gloria de Dios, se pueda ver reflejado su amor y su bondad hacia mi vida, su compasión. Vamos para arriba, vamos a tope. De todo se sale, con ayuda siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar escuchándome. Si no eres suscrito en el canal, por favor suscríbete, deja tu like, tu comentario y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Chao, os quiero.